¿Tienes la impresión de que los derechos humanos solo defienden delincuentes? No, considero que los derechos humanos defienden a todas las personas del mundo. No. Sí. Pues en vez de beneficiarnos los perjudican y las ayudan más a ellos. No. Yo considero que, como sistema no respetamos los reglamentos, incluso no sabemos ni el contexto. No tenemos el conocimiento, no tenemos la cultura, creo que no. Yo sí. ¿Por qué las instituciones que defienden derechos humanos actúan de esa manera? ¿Por sádicos? ¿Por arbitrarios? ¿O simplemente por gandallas? No, esa no me la trago. Tampoco es argumento. Bienvenidos al Explicador Legal, donde tocamos temas serios y damos explicaciones claras. El tema de hoy, derechos humanos. Antes que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación. Una primera pregunta, díganme por favor, ¿qué se necesita para ser titular de derechos humanos? Pues ser humano, ser persona. Persona, sí, persona, no animalito. Lo siento, Kiara. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos señala, entre otros, por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad privada, la libertad de expresión, el nombre, el tránsito, la nacionalidad, libertad de reunión, la libertad de asociación, etcétera, entre otras. Linda su perrita, pero ni hablar, no es persona, que quede claro. Muy bien, muchas gracias. Y ahora yo le preguntaría, ¿quién protege los derechos humanos en nuestro país? En principio, pues el Estado. Sin embargo, hay instituciones que protegen específicamente los derechos humanos. Aquí en México, evidentemente, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el Distrito Federal tenemos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ok, ¿y cómo los protege? Bueno, en realidad ese es el punto. Yo alguna vez, estando impartiendo un curso a policías de investigación, sin que supiera, nos llegó de sorpresa una visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en este caso. Entonces, el debate fue muy interesante, sin que yo supiera que era una servidora pública o una persona que venía de esta comisión. Surgió, repito, el debate de por qué las instituciones de derechos humanos aparentemente solo defienden a presuntos delincuentes. El tema es que investigando y con apoyo de esta persona y de los alumnos inclusive, encontramos que en el artículo número 3 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la nacional, que existe su similar en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que estas instituciones solamente atienden a quejas de particulares sobre actos de autoridad llevados a cabo por servidores públicos. Es decir, si yo como particular recae sobre mí un acto de autoridad, un acto venido de una institución pública, entonces estas comisiones atenderán tu queja. Y yo te preguntaría, ¿y en caso de que yo sea sujeto de violación de derechos humanos de un particular, estas instituciones pueden recibir alguna queja? La respuesta es no. Solamente venido de un acto de autoridad. Muy bien, la situación es la siguiente. Si trazamos una recta de esta manera y ponemos aquí dos extremos y el justo medio. Para Aristóteles, la justicia era una virtud, es decir, el justo medio entre dos extremos. Aristóteles decía que el justo medio entre dos extremos es una virtud, y los extremos son
vicios. Es decir, problemas. Dicho sea de paso, cualquier postura radical es un problema. Atendiendo a nuestro tema, un extremo, es decir, un vicio, sería el abuso de autoridad. ¿Cuál sería el otro extremo? El no uso de autoridad. No precisamente es Alcohólicos Anónimos ni Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Abuso de autoridad y no uso de autoridad. ¿Cuál sería el justo medio? El uso legítimo de la autoridad. Que eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión al respecto es que derechos humanos está estacionado aquí, en proteger el abuso de autoridad. No es que esté mal, el punto es que si yo quiero resolver el abuso de autoridad yéndome al otro extremo, vamos a caer en que el no abuso de autoridad es, a ver si no me salgo del plano, impunidad, es decir, no hay autoridad. Esto es un error. Nosotros queremos que la autoridad haga uso de la misma en el momento y caso oportuno, porque si no, ¿para qué queremos estar? ¿Qué opina del caso Ajuchitlán, Progreso, Estado de Morelos, en donde se disculpa el ejército por actos de tortura? Pareciera que en México estamos acostumbrados a emitir juicios con base en una sola premisa. Es decir, aquí se está acusando directamente de que se le violan los derechos humanos a ciertas personas en el municipio de Ajuchitlán, Progreso, Estado de Morelos, como bien indicabas. Pero aquí se nos olvida la premisa anterior, ¿no? La premisa mayor. ¿Quiénes son estas personas? Resulta que están detenidas por secuestro. Pero si nosotros emitimos un juicio a partir de se torturaron, se le violaron sus derechos humanos, conclusión, déjalos libres, pues esto a todas luces es una arbitrariedad y, por decirlo menos, está muy lejos de que sea justicia. ¿Cómo es posible que por una falla en el proceso, que no está bien, desde luego que no está bien, pero cómo es posible que por una falla en el proceso yo haga desaparecer como acto de magia los hechos que dieron origen al delito previo, valga la redundancia, el delito original, que en este caso es de secuestro? Entonces, pareciera que los delincuentes le rogasen a Dios, ¿verdad?, que las autoridades violen o tengan una mínima falla en el proceso para que sus actos delictivos desaparezcan, ¿no? En ese caso, pues, como te decía yo, cualquier falla en el proceso desaparece el delito original y la víctima, ¿qué pasa con ella? Pues queda bailando. Vaya, entonces sería algo así como si le pedimos a la víctima que se detenga de la brocha mientras le quitamos la escalera. Exacto, algo así. Para concluir, varios puntos al respecto. Primero, la legislación en materia de derechos humanos, en concreto las leyes que disponen el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están dispuestas, valga la redundancia, de esa manera. ¿De cuál manera? Que solamente escuchan o atienden quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad, por parte de un servidor público. ¿Esto qué quiere decir en castellano?
que si a mí como particular son violados mis derechos humanos por otro particular, por un delincuente, la Comisión de Derechos Humanos correspondiente no atiende esa situación, ese caso. Para eso existen otras instancias como el Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica, si yo como presunto delincuente voy y me quejo ante derechos humanos, de entrada y por disposición de ley, van a ser atendidos y se procesará con respecto a esa queja. Esto a todas luces deja en desventaja a la víctima. ¿Por qué? Porque si esto se comprueba y se señala y se dice que que se falló en algún punto en relación al proceso penal, si hubo una falla en el proceso, es decir, una falla en el debido proceso, esto automáticamente permite, con base en el proceso penal acusatorio vigente hoy en día, para que esa persona se le deje libre automáticamente. No es posible que por una falla de la autoridad se haga desaparecer, como por arte de magia, los hechos delictivos en contra de la víctima. Segundo, me parece que la forma en la que se atienden los derechos humanos es solamente atendiendo al abuso de autoridad. Esto, llevado al otro extremo, implica en muchas ocasiones el no uso de autoridad, es decir, actos de impunidad. No queremos ni abuso de autoridad, pero tampoco queremos no uso de autoridad ni impunidad. Queremos el justo medio. El Estado está para eso, para que haga ejercer su autoridad con toda legitimidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y darle like. Cualquier sugerencia puedes hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo. Mientras tanto, no olvides disfrutar de los placeres y privilegios que te da la vida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. 2, 1. Algo así como, si te pido que no te rías, cabrón.